Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a estar viendo mucho el libro de Éxodo y vamos a estar viendo el libro de el capítulo 4, del 22 al 23. Pero quiero dar una introducción sobre la bendición del primogénito. ¿De qué se trata? La bendición del primogénito, hermanos, se trata de las promesas. Fíjense bien lo que le voy a decir. Se trata de las promesas, las profecías, las elecciones, la adopción y las personas que se acercan a Él. De esto se trata, cuando hablamos de la bendición del primogénito, se trata de las promesas, las profecías, las elecciones, la adopción y las personas que se acercan a Él. La promesa son los descendientes de estos padres, o son los descendientes de estos padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora recuerdan que cuando hablamos de la muerte de Yeshua, hablamos de que ¿qué? Cuando Él muere y resucita, y nosotros lo recibimos como el sacrificio perfecto de Dios, entonces ¿qué pasa? Él nos conecta con ¿qué? Abraham, ¿verdad? Él nos hace parte de esa descendencia. Entonces, primer paso, vamos a ver que cómo es que yo me identifico como primogénito, identificándome como hijo de Abraham a través de Yeshua. Hijo de Abraham a través de Yeshua. Son los hijos de la promesa los que se acercan al Señor Yahweh. Ellos son elegidos, son adoptados y ellos están profetizados. Es decir, que Dios tiene que revelación de para qué es su vida. ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Verdad? Hemos estado hablando, hermano, y próximamente quiero darle una cita para que un domingo, si voy a seguir la conferencia sobre lo que es el sistema judicial de Dios. Y hermanos, en vamos a ver cómo tú puedes saber lo que está escrito en el libro tuyo en el cielo, en la corte del cielo. ¿Cómo puedes tú saber lo que está escrito de ti? ¿Y cómo puedes tú desatar tu destino desde esa corte? Para que tú puedas saber, es como cuando un alumno va a la universidad y antes de empezar a estudiar en la universidad vas a ver al decano y el decano te dice, mira, este es el programa que vas a tener que seguir, este es el curso que vas a tener que llevar para poder tener licenciatura, ya sea en educación o sea en leyes o la carrera que sea. Vas a él te da un currículum donde dice, estos son los cursos que tienes que tomar para que puedas obtener al final lo que tú quieres obtener, ¿verdad? Ya sea en leyes, como abogado, maestro, o educador, o contador, etcétera. ¿Sí? Entonces, ponte ese retrato en la cabeza y piensa en esto. Si te vas a Efesios 1:4, que dice que antes de la fundación de la tierra, Él ya te conocía, que antes de la fundación de la tierra, Él ya te había apartado para ser santo y sin mancha. Quiere decir que tiene un plan para ti. Cuando te vas a Romanos 8, 29 y 30, te está diciendo el plan y las etapas de ese plan para tú poder llegar al destino de Dios para ti. O sea, a lo que Dios quiere que tu vida sea aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué me puso aquí? ¿Cuál es el plan mío? ¿Hacia dónde voy? Porque de otra manera, hermano, vamos a tener muchas distracciones y no vamos a entender el plan de Dios para nosotros. No vamos a entender por qué nos puso aquí. Entonces, una de las cosas que yo quiero ayudarte en este día es entender tu identidad. Mi identidad está en Yeshua y en su palabra. Yeshua cuando murió y resucitó me dio identidad. Cuando Él me da identidad, Él me da ¿qué? Él me lleva ¿qué? A la Torah. Porque Él es la Torah viviente que vivió la palabra en carne. Y esa identidad me lleva ¿qué? A entender de dónde vengo. ¿De dónde vengo? No soy nada más el hijo de Juan y Petra. No soy nada más el hijo de Benito y Nereida. No soy nada más el nieto de Esteban. No soy nada más el bisnieto de Antonio. No, yo soy más que eso. ¿Qué soy? Soy hijo de Abraham por medio de Yeshua. Cuando tú entiendes eso, tú no estás pensando nada más en tu línea sanguínea. Estás pensando como hijo de promesa. Estás pensando como hijo adoptado por Dios. Estás pensando como ¿qué? Un hijo que ha sido elegido por Dios. Una hija que ha sido elegido por Dios. Eres alguien que Dios ha proferido palabra y si tú no has oído esa palabra que ha sido proferida sobre ti o profetizada, ¿de quién es la culpa? Tuya.
Porque Dios ha profetizado palabras sobre ti, pero tú no las has escuchado. Porque no tienes tiempo, porque no tienes devoción, porque no tienes pasión por Dios. Porque esto es algo así de como si hay tiempo. Esto así es como, ay sí, esto yo de buscar a Dios y servir a Dios, eso es cuando haya tiempo. Cuando pueda, cuando esté la oportunidad. Gente es rara, cuando hay tragedia están buscando a Dios. Cuando hay enfermedad terminal están buscando a Dios. Mientras están en salud, mientras está todo bien, es lo mínimo que buscan a Dios. ¿Por qué será eso, hermano? ¿Sabrán por qué será eso? Porque no hay pasión por Dios. No hay identidad con Él. Tú identificas más con lo que el mundo te ofrece que lo que Dios te ofrece. Y por eso tú tienes que determinar si vas a ser hijo de luz o de tinieblas. Tú determinas eso. El juicio final, cuando hablamos de las plagas que Dios dio a Egipto, el juicio o la última plaga fue la muerte del primogénito en Egipto. Y usted nunca se ha preguntado por qué ese juicio fue el último. No se ha preguntado por qué usó Dios la muerte del primogénito para sacar a Israel de Egipto. No lo sacó cuando la plaga de los piojos. No lo sacó cuando las plagas de las ranas. No lo sacó cuando las plagas de ¿cómo se llama? Langostas. Lo sacó cuando pronunció juicio sobre los primogénitos de Egipto. Usted no se ha preguntado por qué dejó ese juicio para último. Leti, búscame ahí la cita en el primer pacto, donde habla que dice, Israel es mi hijo. No sé si está en Deuteronomio o Números, pero dice, Israel es mi hijo. Yo sé que el capítulo es 4:11, pero no sé cuál de los libros es. 4:22, ok. Éxodo 4:22. Vayan a Éxodo 4:22. Tú tienes que entender que Yahweh no ha perdido de reconocer quién es su hijo. Y su hijo está en esclavitud. Su hijo está en esclavitud. Y él no tolera ya más la esclavitud de su hijo Israel. Aunque su hijo Israel lo ha tolerado por 400 años, Yahweh dice, ya no más, mi hijo Israel será esclavo. Éxodo 4:22, ¿verdad? Vamos a ver esta palabra ahí. Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, ¿qué es lo que le dice que le diga Moisés a Faraón? Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Subrayen ese verso. Ahora, fíjate bien, cuando yo vengo a Yeshua, mi identidad está en Yahweh Dios. Yahweh Dios me identifica como hijo de Abraham. ¿Quién es Israel? Literalmente, hablando de línea sanguínea. ¿Quién es Israel? ¿El hijo de quién? ¿De quién es hijo Israel? De Isaac. ¿Isaac es hijo de quién? De Abraham. Pero cuando usted oye cómo se dirigen, siempre hablan que yo soy hijo de Isaac, hijo de Abraham, y sigue diciendo la generaciones, ¿verdad? Atrás. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Tú tienes que quitar de la mente que nada más hijo de Petra Ortiz, ¿ok? Tú eres hijo de Abraham, y Abraham tuvo un hijo que se llamó como Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob, que luego se le cambió su nombre a Israel. Y en Israel, ¿por qué se llamó Israel? ¿Qué quiere decir Israel? El que luchó con Dios y los hombres y venció. Esa es la manera que tú te tienes que ver. Las luchas las vas a tener en la vida, pero recuérdate, tú eres el hijo de Dios Israel. Vas a tener luchas y pruebas. No estás exento de eso. Pero tú tienes que mantener esa identidad para mantenerte en la visión que Dios tiene para ti como hijo. De otra manera, tú pierdes la visión de quién eres tú y qué es la promesa de Él para ti y por qué te puso aquí, cuál es el propósito de tu vida. Porque no te miras como Israel su hijo. ¿Entendemos eso, hermanos? Éxodo, fíjate, estaba ahí en ese capítulo, verso 22, y bueno, ya lo leímos, 23 dice, y te he dicho que dejes ir a mi hijo, es lo que sigue diciéndole que le diga a Faraón, y te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas, no has querido dejarlo ir. Muy importante. Faraón, ¿y qué es lo que hace Egipto? Egipto es un tipo del mundo, ¿verdad?
del mundo secular, el mundo en obscuridad. Eso es lo que hace el mundo, hermano. El mundo no te quiere dejar ir. Por eso es una lucha. Porque el mundo te quiere atrapar y quiere mantenerte esclavo a su sistema, a sus maneras. Y así ha dicho, y te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada, Yahweh le salió al encuentro y quiso matarlo. Bueno, lo que quiero es los primeros 2 versos. Lo que yo quiero que ustedes vean es la importancia de tu identidad, que la tengas bien correcta en ti. Que eres hijo de Dios, Israel. Dígale que está a su lado, tú eres Israel. Aunque te llames Daniel, tú eres Israel. Aunque te llames Iván, tú eres Israel. Aunque te llames Edwin, eres Israel. ¿Sí? Aunque te llames Ramona, eres Israel. Una vez que entiendes eso, empiezas a entender la bendición de ser Israel. No quiso dejar ir a mi hijo para que me sirva, pero tú has rehusado dejarlo ir, y aquí yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. En la Pascua fue la noche en que Dios pasó por encima de las casas que tenían la sangre del cordero en las puertas. La sangre del cordero sobre las puertas. ¿Se recuerdan de eso? Y en esto de la sangre del cordero en las puertas, y aquel que no tenía esa sangre en los dinteles de las puertas, la muerte mató al primogénito. ¿Correcto? Ahora, fíjese. Esa manera de la letra, yo busqué el significado de la letra Het en el alefato hebreo. No sé si usted le ha dado curiosidad de entender lo que el alefato hebreo, las letras tienen significados. Bueno, la letra Het, el significado literal de esa letra quiere decir baranda, valla o seto. Baranda o valla, seto, ¿verdad? Entonces, lo que sucedió cuando pintaron la sangre del cordero sobre los dinteles, la letra Het se formó. Y eso quiere decir, hermanos, que ¿qué? Había una baranda, había como una valla que impedía que el ángel pudiera entrar y matar al primogénito. Ahora, esa sangre es símbolo de ¿qué, hermanos? La sangre del cordero, que literalmente mataron un cordero y pusieron la sangre. ¿Qué simboliza eso? A Yeshua, el cordero de Dios, ¿verdad? Que derramó su sangre por nosotros para que la muerte no tuviera autoridad sobre ti. ¿Correcto? Cuando empiezas a estudiar eso, hermano, la letra Het tiene un significado entonces específico para los hebreos, que es la palabra que también se forma la palabra Jai, que significa vida. Y ahí es la raíz de donde usted dice Lejaim. Cuando dice Lejaim a la vida, te está diciendo, Señor, yo quiero que la vida tuya esté en mí. Entonces, Het es parte de la palabra Jai, que significa vida, ¿verdad? Vemos al Mesías como el Cordero Pascual, cuya sangre nos cubre y que nos pasa de la muerte a la vida. Según el libro de Juan, vamos a ver Juan el Evangelio 5:24. Juan el Evangelio 5:24. Dice así la palabra del Eterno, en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Eso es precisamente lo que sucedió, hermano. Cuando usted vino a Yeshua, usted también, ¿qué dijo Pablo? Juntamente con él he muerto y juntamente con él resucito. Porque Yahweh es un Dios de vida. Yahweh es un Dios de vida. Y Yahweh siempre es pro vida. Por eso cuando tenemos toda esta gente matando a bebés y empujando esa agenda de abortos y de abortar esos bebés, esas son gente que tiene un espíritu de muerte encima, hermanos. Cuando una madre aborta a su bebé, por la razón que sea, en vez de dejarlo, si no lo quieres, ¿sabes qué? Vete hasta los 9 meses y dáselo a alguien. Pero ¿por qué quieres matarlo?
¿Qué animal hace eso? Ni un animal, una madre animal no hace eso. Eso quiere decir, hermano, que esa madre está incorporando un espíritu de muerte en ella. Porque una madre está supuesta a dar vida. O sea, en el sentido de dar el curso que debe tomarse ese bebé para que pueda dar a luz y tener vida ese bebé. Entonces, hermano, cada acto que nosotros hacemos, ¿cómo sabemos nosotros, hermano, que estamos viviendo en esta palabra? Cuando nuestros actos reflejan la vida de Dios. En vez de la muerte y la destrucción, que es lo opuesto a lo de Dios. La pregunta, hermano, que nos tenemos que hacer es, ¿quién fue salvo en la Pascua? ¿Quién fue salvo en la Pascua? Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿quién fue entregado? Y la otra es, ¿fue todo Israel entregado? Entonces vamos a averiguar esto, hermanos. Vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo 13, verso 2, y luego nos brincamos del 11 al 16. Muchos piensan erróneamente que todo Israel fue salvo esa noche, pero no. Fue el primogénito. Podrías argumentar que todo Israel fue salvo en el cruce del Mar Rojo y que estarías en lo cierto. Sin embargo, debido a la Pascua, no al Mar Rojo, la Torá da algunas instrucciones muy profundas sobre el primogénito de todo Israel. Porque cuando la palabra habla de santifícame a mí todo primogénito, el primer vástago de cada útero entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de bestias, le pertenecía a Yahweh. Noten lo que le dije. Debido a la Pascua, no al Mar Rojo, la Torá da algunas instrucciones muy profundas sobre el primogénito de todo Israel. Vámonos entonces al libro de Éxodo, capítulo 13. Vamos a leer ahí en el capítulo 13 de Éxodo, verso 2, y luego nos vamos al verso o a los versos 11 al 16 para que usted vea esto. En el verso 2, Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Yahweh os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Verso 11. Y cuando Yahweh te haya metido en la tierra del cananeo como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando la hubieres dado, dedicarás a Yahweh todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Yahweh. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Yahweh nos sacó. Fíjate, aquí es cuando le dice, Yahweh nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Yahweh hizo morir la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Yahweh todo primogénito macho, y redimió al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Yahweh nos sacó de Egipto con mano fuerte. ¿Qué fue la razón por la cual Dios sacó a Egipto con mano fuerte? ¿Por qué? ¿Cuál fue el último juicio? A causa de su hijo primogénito. Ahora, fíjate bien, a causa de ese primogénito, ese hijo primogénito, ¿verdad? Que se llama Israel, ¿qué pasó? Toda esa familia donde estaba ese primogénito, ¿qué pasa? Fue sacado hacia el Mar Rojo fuera. La importancia que Dios le dio a su hijo primogénito Israel es muy obvia, porque la bendición está sobre ese hijo. La palabra profética está sobre ese hijo. La elección está sobre ese hijo. ¿Recuerdan cuando Jacob ya va a morir y le trae José a sus dos hijos y él cruza sus manos y le dice, papá, este es el primogénito, Manasés, pon la mano así, quiere enderezarle las manos, ¿verdad?
que las cruza, ¿verdad? Le dice, no, acá es, papá, el primogénito Manasés. Y él le dice, ¿qué le dice Jacob a José? ¿Ah? Lo sé, hijo, pero la bendición mayor está sobre él. También será una nación grande, pero sobre este está ¿qué? La primogenitura, la bendición de primogénito. Ahora, hermanos, mira, Dios, por eso cuando yo leo Efesios 1:4, ponle atención. Él sabe muy bien quién eres tú. Él sabe muy bien quién era Esaú. ¿Y a qué se iba a enfocar Esaú? ¿A qué iba a estar su inclinación? ¿Hacia qué iba a inclinarse Esaú? ¿Usted cree que Yahweh no sabía eso? Pero Yahweh sabía que Jacob tenía un deseo muy fuerte por agradar a Dios. Entonces él tenía que enfocarse en alguien así para poder ¿qué? Usar ese hombre para poder ¿qué? Llevar a cabo el propósito de Dios para la nación de Israel. Dios usa el primogénito para liberar a la nación. A las naciones, mejor dicho. Porque no solamente israelitas salieron de Israel, de Egipto. Egipcios salieron de Israel también. De Egipto, perdón. Egipcios salieron de Egipto con Israel. Dando a entender que ¿qué? Ese hijo de Israel sería ¿qué? Libertador de naciones. Y de eso se trata Pesaj. Podemos decir entonces que el primogénito de Israel fue salvado por la sangre del Cordero. Si no hubiese sangre sobre los dinteles de esa casa, él hubiera muerto como primogénito. Dando a entender, hermanos, que nosotros por la sangre de Yeshua somos salvos para que podamos ser la iglesia de primogénitos. Le voy a dar este comentario sobre lo que sucedía en esos tiempos cuando un esclavo era liberado. En la tradición antigua, una persona salvada por un libertador debía su vida al libertador. Como él hubiera muerto sin liberación, ahora debe su vida por haber sido liberado. Era habitual que la persona salvada se convirtiera en la sirvienta del libertador o sirviente o esclavo. Sirviente. Dios salvó al primogénito de Israel y por lo tanto le exigió que le pertenecerían. Las instrucciones de Dios van más allá. Tú entiendes, hermanos, que el precio que Yeshua pagó por ti, de sacarte de la esclavitud del pecado, te lleva a tener la libertad en Él, no en lo que tú quieras hacer. Tu libertad está, ¿cómo se dice? En los parámetros de Yeshua, en los parámetros de su Torah. Por eso cuando tú violas la Torah, tú le estás diciendo a Él, no quiero ser tu hijo. No quiero tener esta identidad. Quiero ser como los demás. Quiero ser como los egipcios. Quiero probar allá. Entonces tú y yo le pertenecemos a Yeshua o a Yahweh por medio de Yeshua. Y yo tengo que, mi libertad está amplia en la Torah. Seguro en la Torah. Mi libertad está segura en la Torah de Dios. Yo viviendo en esos parámetros. Pero cuando yo me salgo de esos parámetros, yo me abro a ser que identificado ya no más como primogénito de Yahweh, ya no más como Israel, sino como alguien allá afuera que quién sabe quién es. Porque Yahweh Dios nos ha llamado a ser ¿qué? Primogénitos. Él nos llamó a ser ¿qué? Israel. Y ese es su Hijo amado. Yo no sé si tú quieres entender eso, pero tú le perteneces a Él por el sacrificio que Él tuvo por ti de sacarte de esa esclavitud del pecado, que es Egipto, y traerte a su luz admirable y decir, hijo, esta es la manera que quiero que vivas, porque me perteneces a mí. Yo pagué un precio por ti. Entonces los primogénitos pertenecen a Dios. ¿Por qué? Porque Él los redimió. Esta es la definición de Dios de redención. La primera descendencia de cada vientre me pertenece a mí. Y todo tu ganado macho, la primera descendencia de ganado y ovejas, y redimirás con un cordero al primer descendiente de un asno, y si no lo canjeas, entonces le partirás el cuello. Redimirás a todos los primogénitos de tus hijos. Vea el verso 19 y 20 del capítulo 34 de Éxodo. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, pero redimirás con cordero al primogénito del asno,
Y si no lo redimieres, quebrantarás su cerviz, y redimirás todo primogénito de tus hijos. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Por eso, hermano, y luego, eso es más, mucho más adelante en esto. Pero cada vez, hermano, que tú sabes por qué alguna gente no entiende esto de dar lo que es de Dios, hermano, porque no entienden su identidad en Dios. Tú estás viendo tu lana y viendo que no me va a dar esto. Y no te va a dar, te va a seguir no dándote. Porque no tienes identidad como hijo de Dios, no tienes identidad como Israel. Al no tener esa identidad, tú no entiendes la promesa que está sobre ti, no entiende la bendición que está sobre ti, no entiende lo que se ha profetizado sobre ti, no entiende que has sido elegido y adoptado por Dios para que tengas todo lo que Dios ha prometido para su hijo primogénito Israel. Como no entiendes eso, te vuelves un agarrado con Dios. Eso es lo menos que tú debes de hacer. Porque tú sabes lo que le está diciendo a Dios. Yo no necesito depender de ti. Yo dependo del trabajito que tengo. Yo dependo de este jefe que me está dando esta oportunidad de trabajar. Cuando en sí Yahweh te dice, ¿qué? Yo soy tú, Dios, Yahweh, ¿qué? Proveedor. Porque tú eres mi hijo, Israel, y yo no te voy a dejar jamás en escasez. Tú amas a tu hijo. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos? O a sus hijas. Usted quiere lo mejor para sus hijos y sus hijas. Ustedes que tienen hijos. Y tú haces todo lo que esté a tu alcance por ese hijo o esa hija. ¿Correcto? Entonces tú crees que mi Padre Yahweh Dios, que tiene todo en su mano, todo lo que tú ves es de Él. ¿Tú crees que Él no tiene suficiente para ti? ¿Tú crees que no te ama como tú amas a tus hijos? ¿Tú crees que no le importa a ti como usted le importa a su hijo? Claro, Él le importa todo para ti. Él le importa que tú estés bien completamente, espíritu, alma y cuerpo. ¿No dice eso Pablo? Que te presentes, ¿qué? Santo y sin mancha, espíritu, alma y cuerpo. Él te llamó, ¿para qué te llamó? Para que mantengas tu identidad como primogénito, como Israel que eres. Te llamó y te dijo, hijo, tú perteneces a mí, tú eres de mi familia, tú eres primogénito, yo tengo todo esto para ti. ¿Pero qué hizo Esaú? Esaú dijo, no, dame un caldo, hombre, y quédate con la primogenitura. Y así hay gente en la congregación, no digo esta, quizás en otras, pero a lo mejor aquí también, ¿no? Donde la gente ven a las cosas de Dios como Esaú. Sí. Hay que mucho hablar este pastor de la presencia y de la gloria de Dios y que tengamos pasión. Pues ya, hermano, ya, tranquilícese. Ese es Esaú hablando. Así le gusta hablar a Esaú. Yo lo que quiero ir a la cacería a buscarme un venado para comer mañana. O sea, no hay pasión por Dios. Nada más chécate. ¿Qué tanta pasión tienes por Dios? ¿Qué tanta pasión tienes por obedecer los mandamientos? ¿Qué tanta pasión tienes por buscar su dirección? ¿Qué tanta pasión quieres saber de Dios para saber qué es lo que Dios quiere con tu vida? ¿Dónde está eso? Entonces podemos decir esto, hermano. No todo Israel fue salvo debido a la Pascua, solo los primogénitos. Los demás fueron salvos como testigo de eso. Y por eso es que cruzaron el Mar Rojo, porque fueron testigos de la salvación del primogénito en el último juicio. Y por eso fue a consecuencia de la salvación de los primogénitos que toda esa nación o todo ese pueblo fue sacado de Israel. ¿Por qué sacó a Israel de Egipto? Porque él pronunció juicio contra Faraón, porque él no quería dejar a su hijo primogénito Israel salir de Egipto. ¿Qué es lo que el diablo quiere, hermano? Mantenerte en Egipto todo lo que pueda. ¿Cuántos años le dijo Dios a Abraham que iba a estar su pueblo en esclavitud? Pero cuando lees en Éxodo, estuvo 430 años. O sea, que los estuvo 30 años más esclavos que lo que le había dicho allá al principio a Abraham. Porque así es el diablo. Mientras más él pueda jugar con el tiempo tuyo, mientras más te pueda confundir y que tú pierdas tu identidad de quién eres como primogénito de Dios, entonces ¿qué? Tu esclavitud perdura. Tu esclavitud sigue. Te mantienes más esclavo, más tiempo de esclavo. Porque no has entendido que tú eres primogénito de Dios Israel, que Él quiere ya sacarte de ahí y hacer algo nuevo contigo. Ari, no sé si podemos poner al niño que está andando en medio del Mar Rojo. Él quiere que tú puedas hacer como ese niño que está tocando las paredes de las aguas del Mar Rojo y diciendo, qué alegría que estoy saliendo de mi esclavitud
a mi libertad. Ahora, tú siempre vas a oír gente de en medio de esa nación a consecuencia de la bendición que Dios le dio a ese pueblo de ser libre de la esclavitud. ¿Por medio de qué? Del juicio que Dios pronunció contra el primogénito de Faraón, porque no quería dejar ir a su primogénito Israel. Entonces, cuando Dios, a consecuencia de eso, todo ese pueblo pudo cruzar el Mar Rojo y pudo entrar a la libertad a la cual Dios había pronunciado sobre su hijo Israel. Profecía, ¿no? Porque se lo dijo a Abraham. Y yo sacaré a ese pueblo de en medio de la esclavitud. Ahora, cuando leímos aquí estos versos, hermanos, vemos la importancia que Yahweh le da al primogénito, aún en los animales. Porque recuerdan, hermanos, que el sacerdote no podía ofrecer un animal que tenía alguna falla, que tenía alguna, ¿cómo se dice? Defecto, perdón. Tú no podías ofrecer algo con defecto. Entonces, a través del Cordero Yeshua, el Padre te mira perfecto. Por la sangre del Cordero. El Padre te dice, qué bien, hijo. Es como tú. Otra vez. Vámonos a Romanos. Romanos 8. 8:29. Dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El primogénito es el que entiende el propósito por su vida. Por eso, el primogénito, hermano, tenía una posición muy importante porque era el que llevaba al pueblo detrás. El que guiaba al pueblo hacia, vámonos, vamos a movernos en la voluntad de Dios. Porque recuerdan, ahorita le voy a dar el conteo, hermano, que para que hubieran lo que hubo de levitas, tenía que primero contarse cuántos primogénitos habían. Romanos 8 dice, 29, y dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, están identificados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a ¿qué? A la imagen de su Hijo. Es decir, dio un plan ya preparado para que yo pudiera entender la identidad que tengo que tener con ese Hijo de Dios, Yeshua, quien fue el que murió por mí y me dio mi identidad en Dios. Para yo poder vivir como un primogénito, como Israel. Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. Esa es la idea, hermano. Para que Yeshua sea el primogénito, para que yo tenga la dirección del primogénito, Yeshua, porque vino como unigénito, pero luego se volvió ¿qué? Primogénito. Como el único de Dios, Hijo, se volvió primogénito. ¿Qué quiere decir eso? Que me dio identidad, pagó un precio con su sangre en el madero para ayudarme a salir de la esclavitud en que estaba en Egipto, para llevarme a la tierra de promesa, a la tierra de bendición, a todo lo que viene con esa primogenitura. Y luego seguimos en el verso 30, y a los que llamó a estos también justificó, que decir que a través de Yeshua me declaró inocente. El veredicto fue inocente. Diga que está a tu lado, inocente. Te perdonó de todo pecado. Entonces, cuando alguien quiere recordarte tu pasado y viene a decirte, no, pero tú te pasó esto aquí en tal año y tú en este año y en aquel, mira, ¿sabes qué? Ya a mí no me hable de mi pasado, porque Yeshua ya me declaró inocente. Pero hay gente que le gusta traer tu pasado para arruinarte el día, para darte un bajonazo y decirte, sí, muy primogénito y muy Israel. Ajá. ¿Ah? Pero tú dile, mi pasado no tiene nada que ver, porque Yeshua me justificó. Me hizo inocente, Bárbara. Me hizo inocente. Soy inocente. Él perdonó mi pecado, mi transgresión. Y si me justificó, entonces también me glorificó. Me preparó para funcionar en la razón por la cual soy iglesia primogénito Israel. Para que yo fuera parte de ese rompecabezas mundial de Dios. Parte de ese rompecabezas mundial de Dios. En Reynosa. En Reynosa. La segunda ciudad más violenta del mundo después de Siria. ¿Qué tal? Son privilegiados, hermanos. ¿Ah?
Amén. Entonces, fue un precio muy alto de redención la que pagó el Hijo, Yeshua, como primogénito para sacar su primogénito de la esclavitud de Egipto. Ahora, vamos a estar viendo, hermano, algo interesante en Números 3, 12 al 13 y 3, 41. Vayan conmigo a Números 3. Y aquí vamos a ver que hay una conexión entre la cantidad de levitas seleccionada por Dios. Esa base del conteo de todos los primogénitos de Israel. A base de esto, numeraron a los levitas. Y tomando a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de cada primogénito que había en Israel. Entonces vayan a ver esto conmigo, hermano, porque recuerden que a quién manda Dios cuando Dios hace juicio contra aquellos que se pusieron a adorar el becerro. ¿A quién llama? A los levitas. Vayan, y todo aquel que cometió este pecado sea destruido. Números 13, capítulo 13, perdón, 12, 13 y luego el capítulo 3, verso 41. Pero primero el 3, ¿qué le dije? 3, ¿verdad? 3, no 13, 3. 12 y 13 de Números. Dice así: He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, ¿recuerden? Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Yahweh. ¿Qué está estableciendo aquí Dios? Que para cada levita que él iba a poner, tenía que haber un primogénito. ¿Por qué, hermano? Porque Dios estableció este orden, hermano, en su pueblo. Porque estos eran los que querían estar cerca a Dios. ¿Recuerdan Jacob versus Isaú? Efraín y no Manasés, Isaac y no Ismael. Estos son los que anhelan a Dios, anhelan a obedecer a Dios, hermano. Estos son gente que quieren agradar a Dios y quieren vivir para Dios. ¿Nacieron de la misma madre? Sí. ¿Tienen la misma sangre? Sí. Pero no porque físicamente sea primogénito, necesariamente es primogénito ante Dios. Porque Dios que mira ¿qué? El corazón, si es verdaderamente que tú quieres agradarlo. ¿Qué es lo que pasa con algunas muchachas cuando se enamoran? Muchachas, díganme. El hombre no tiene nada que ver con Dios. Nada que ver. No quiere nada con Dios. Pero ellas dicen, pero yo lo voy a acercar. Si Dios no lo ha acercado, si no se ha acercado solo ahorita, tú vas a ser Dios y lo vas a acercar. Tú te vas a poner en la posición de Dios para acercarlo. ¿Tú lo vas a acercar? Pregúntale, ¿tú quieres acercarte a Dios? Pregúntale. Y esto sucede con muchachas de 16 años o de 46 años, ¿ok? Que te quedas sorprendido de esta situación. ¿Ah? Todavía a los 40 años todavía están diciendo, pero yo lo convertiré. ¿Quién? ¿Cómo? Mira, tú debes de orar y decir, Señor, si cuando yo le pregunte a este hombre si quiere agradar a Dios y acercarse a Dios y vivir de acuerdo a la Torah de Dios, a la instrucción de Dios, y si él te dice no, dile, gracias a Dios, adubá, babay. En vez de estar persistiendo ahí, es que es hermoso, es un hombre tan hermoso. ¿Por qué? Esaú parecía hermoso también, ¿no? Era un hombre cazador, tenía un cuerpazo, yo me imagino, ¿no? Y las chavas dirían, wow. Y se volvieron ladrando, estaban ahí ya. Pero hermano, mira, tú tienes que brincar eso y decir, bueno, ¿quién es este hombre? ¿Ama a Dios o no ama a Dios? ¿Ah? ¿Me va a esclavizar en mi relación con él? ¿O qué? ¿O voy a estar en libertad como Israel de Dios? Bueno, esto es en todas las cosas de la vida. Que la gente entra en una confusión, no sé por qué. Es cuando los principios de Dios están bien claros. Si no quiere nada con Dios, si no ama a Dios, si no quiere seguir la instrucción de Dios, ¿por qué te quiere seguir con Él? No, porque es inteligente, es intelectual, hermano, ¿qué importa si no agrada a Dios? Hay muchos intelectuales que están perdidos.
que se van a ir al infierno. Harvard está lleno de intelectuales, hermanos, sin embargo están bien lejos de Dios. Yale está lleno de intelectuales, hermanos, pero que no quieren nada con Dios. Pero por el prestigio de la universidad, que es profesor ahí. Hermano, ¿de qué? Ahí mandas a tu hijo y luego le daban un lavado de coco que sale de ahí diciendo que no hay Dios. Entonces vemos aquí en estos versos, hermano, algo interesante, que todo tiene que ser, está amarrado o no amarrado, conectado con los primogénitos en la congregación de Israel. Para que un levita pudiera ser seleccionado levita, aunque fuera de la tribu de Leví, si no había más primogénitos, vamos a suponer que hubiera 237 primogénitos, eso es lo que se iba a seleccionar, 237 levitas. Váyase conmigo al capítulo 3, verso 41. Dice así: y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Yahweh. Entonces, quiere decir que se hacía un conteo de cuántos primogénitos había en el pueblo. He tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de cada primogénito, el primer nacimiento del vientre entre los hijos de Israel, entonces los levitas serán míos, porque todos los primogénitos son míos. Ustedes son de Dios, hermano. Por eso yo les digo a ustedes que deben identificarse como la congregación de Israel, porque ese es su hijo amado, primogénito. Porque a través de ese juicio que él pronunció contra Egipto, dice así la palabra, porque todos los primogénitos son míos, el día que derribé a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, de hombre a bestia. Ellos serán míos y yo soy el Señor, lo que le leí en Números 3, 2 y 13 y luego el 3:41. Ahora, fíjese bien. Cuando Dios seleccionó a los levitas como primogénitos, instruyó a Moisés que contara a todos los primogénitos de Israel y al número de levitas. Este es el significado detrás del libro de Números. Se hizo una comparación y hubo 273 primogénitos de Israel más que el número de levitas. Y por el rescate de los 273 primogénitos de los hijos de Israel, que están más allá de los levitas. Números 3:46. Vaya ahí conmigo, a que vea esto. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas, Números 3:46, aparentemente se pagó un precio de rescate por los 273 más allá del número de levitas. Ese valor fue registrado como 1,365 shekels. Y usted se queda así como en limbo, ¿verdad? ¿Qué dijo? Le voy a explicar lo que es el shekel. Es moneda hebrea. Del primogénito de los hijos de Israel tomó el dinero en términos del ciclo del santuario. 1,365, y lo puede ver en Números 3:50. Vaya allí conmigo. Y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 ciclos conforme al ciclo del santuario. Es simple hacer los cálculos. ¿Están listos? ¿De dónde sacó Dios este precio? Él simplemente eligió el número lo eligió así en el aire y dijo, no, lo voy a sacar del aire. Usted sabe cómo gente saca números del aire, ¿no? Eso no es bueno para contadores, ¿verdad que no, Araceli? No tengo el recibo, pero más o menos fue $400. Y el contador se está rascando la cabeza. ¿Cómo fue eso? Ponle ahí, haz un recibo, mano, hazlo. Así no funciona, ¿verdad que no? Todos los trucos que quieren que la pobre contadora haga, ¿no? No, claro que no. Es el valor, ahí le voy a dar. 1,365 dividido por 273, ustedes que son muy buenos en la matemática, ¿es igual a qué? ¿Ya lo hicieron en la cabeza? Otra vez lo voy a decir. Es simple hacer los cálculos. 1,365 dividido por 273 es igual a 5. ¿Correcto? Ya lo agarró la hermana allá atrás. El precio de rescate de un primogénito entonces es de 5 shekels. Estas se conocen como las monedas de redención. Este es el precio de la redención para un primogénito.
Pero podrás preguntar, ¿de dónde sacó Dios este precio? Como le dije, ¿lo sacó del aire? No. Es el valor de José cuando fue vendido a los egipcios por sus hermanos, refiriéndose a Génesis, está registrado. Entonces, Génesis 37:28. Entonces, algunos mercaderes mediantes pasaron, así que lo sacaron de ahí de la cisterna o del pozo, y lo vendieron a los ismaelitas. ¿Por qué? 20 ciclos de plata, dice la versión NACB, la NACB, no sé cómo se dice en inglés, pero es inglés la versión, ¿verdad? Por 20 ciclos de plata y así llevaron a José de Egipto, de José a Egipto. Entonces, ¿qué dice Génesis 37:28? ¿Ya lo encontraron? Vamos a ir para que nadie diga, no, ¿dónde se está inventando el brother? 37:28 dice así: y cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Nada más que aquí, cuando tradujeron esto, no explicaron esto adecuadamente. Fíjese bien lo que dice. Los sabios de Israel llegaron a la conclusión de que de esto, en el hebreo original, esta porción en el hebreo original simplemente dice que eran 20 piezas de plata, lo que equivale a 5 ciclos, no 20 ciclos. Los sabios de Israel llegaron a la conclusión de que el precio pagado por José era entonces de 5 shekels. Aquí es donde se determinó el precio de la redención para el primogénito, y aparentemente esto estaba fresco en la mente de los israelitas, ya que estaban sacando los huesos de José de Egipto cuando se hizo la numeración. Por lo tanto, cuando Moisés especificó este precio, el testimonio de José y su valoración por parte de sus hermanos fue bien comprendido. El precio era entonces 20 piezas equivalente a 5 shekels. Tal vez pregunte cómo el precio de Yeshua, 30 shekels, juega en este tema bíblico. Primero se pagaron los 5 shekels por Yeshua cuando era niño. Cuando María y José, o Miriam y José, fueron al templo con Yeshua la primera vez, Miriam estaba allí para completar su requisito de purificación para el nacimiento de un hijo según la ley y para observar la costumbre de la ley de las monedas de la redención, lo que se llama las monedas de la redención. Ese es el momento en cuando recuerda que Simeón está en el templo y él bendice a Yahweh por el niño, o bendijo al niño según la costumbre, en Lucas 2, 22 al 27. Y cuando los días para su purificación según la Torá de Moisés fueron completados, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la Torá del Señor. Todo varón primogénito que abre el vientre será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio de acuerdo a lo que se dice en la Torá del Señor. Un par de tórtolas o 2 palominos jóvenes, y aquí había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeón, y este hombre era justo y devoto, buscando la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Mesías del Señor. Y vino en el Espíritu al templo, y cuando los padres trajeron al niño, ¿usted cree que se programaron? Que llamaron a Simeón y dijo, Simeón, ya vamos para el templo. No, el Espíritu de Dios le dijo a Simeón, hey, vete al templo porque ahorita se va a ir, los papás vienen a presentar a Yeshua al templo. Fíjese bien. Y el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Mesías del Señor. Y vino en el Espíritu al templo, hablando de Simeón. Y cuando los padres trajeron al niño Yeshua para llevar a cabo para él la costumbre de la Torá, la ley, Simeón bendijo al niño según la costumbre. Aparentemente, cuando habla de la palabra costumbre, la costumbre era la costumbre de las monedas de redención. Y funcionó de esta manera los 5 shekels que se pagaron a un hombre justo. El hombre justo aceptaría el precio de los 5 shekels y pronunciaría la redención del niño. No necesariamente tiene que ser para los tesoros del templo, para los sacerdotes. Simeón era un hombre justo y recibió la moneda de redención de 5 shekels por Yeshua como primogénito de Israel. Y eso es lo que Miriam y José estaban haciendo en el templo ese día. Interesante, ¿verdad? Cuando vieron a entregar allí, a presentarlo delante de Dios, Dios inquieta a Simeón que venga al templo al momento que ellos traen a Yeshua y se pagan las monedas de redención. Usted ve la importancia del primogénito, hermanos. ¿Están captándola? ¿Se sienten un poquito más especial hoy? ¿Quién sabe?
Pero vas entendiendo lo especial que tú eres, porque te sacó de Egipto, te llamó su hijo Israel, y luego te dijo, tu hijo eres mi primogénito. Y esta promesa se ha hablado sobre ti. Esta palabra profética ha hablado sobre ti. Yo te adopté, hijo mío, aunque tú eras un esclavo. Yo te saqué de la esclavitud para hacerte mi hijo. Y todo lo que encierra la herencia de un hijo. Por eso Pablo habla tanto de esto. Dice, porque somos herederos y coherederos con él. ¿Está captándolo, hermano? ¿Quién eres tú? ¿Entiendes tu identidad mejor hoy? Soy Israel. Soy primogénito. Y yo quiero ser parte de la congregación de primogénitos. ¿Sí? Porque cuando no lo entendemos como primogénitos de Dios, nos maltratamos unos a otros como si estuviéramos todavía en Egipto. No nos tratamos bien. Medimos aquí a la hermana y dice, no, esta hermana, ¿quién es? Pues averigua quién es, salúdala. Hermana, usted es Israel. Qué bueno. Vive en McAllen, pero viene hasta acá a la reunión. ¿Cuántos de ustedes dirían esto? Si yo diría, hermano, se va a cerrar aquí, vamos todos para McAllen. A ver, ¿cuántos van a ir? 3, imagínate. Entonces, hermana, esta hermana está viniendo de McAllen hasta acá, a oír esta palabra. Ustedes tienen el privilegio que yo vengo de allá, acá, a darle esta palabra. Aquí a su tierra, a su ciudad. Como para que tú digas, pues es el deber del pastor venir. No. No confundas, hermano. Es mi deber ante Dios. Por eso lo hago. Porque fui llamado. Entendí mi llamado. Mi esposa entendió el llamado. Entendemos nuestra identidad. Sabemos quiénes somos, hermanos. Y tú sabes qué? He aprendido una cosa. Que no importa todos los ataques que nos han dado a nosotros desde muchos niveles. Nosotros hemos entendido una cosa. Que Yahweh fue el que nos llamó y no fue el hombre. Y si Yahweh me llamó, Yahweh estará conmigo y Yahweh será el que me dará el respaldo que yo necesito y mi esposa, y Él será el que me llevará adelante y Él será el que abrirá el camino y se abrirá el mar rojo para mí. ¿Dónde está Ari? Ya se fue. Quería el mar rojo, hermana. Ya lo puso, yo no lo vi. Mira, hermano, yo quiero que tú te lleves esta imagen hoy. El primogénito Israel caminando por el mar rojo. Me sacó de la esclavitud a la libertad y caminando entre paredes de agua. ¿Tú crees que Dios no te mira especial? Tú eres súper especial para Dios. Y alguien que te diga algo contrario a eso, tú necesitas callarle la boca y decirle, tú no sabes quién soy yo. Cuando Yeshua murió por mí, me identificó como su primogénito. Y tú sabes lo que Él hizo. No solamente eso, me sentó a la diestra del Padre en lugares celestiales. Me dio poder, dominio y autoridad. Y tú no quieres que yo pronuncie algo contra ti ahorita, que Yahweh te deje aquí acabado en ceniza. Bueno, no te pongas tan extremo, ¿verdad? Salieron diciéndole a Eliseo, pelón, pelón, pelón. ¿Y qué hizo Eliseo? Dominio y autoridad. Padre, hazme justicia. ¡Sham! Y los osos se lo comieron. No quiero, hermano, que ustedes estén haciendo eso para que los osos se coman a esta gente, ¿verdad? Pero yo quiero que tú entiendas, y hasta que voy a parar, hermano, porque esto es para 2 horas más, entonces no puedo seguir, ¿verdad? Pero la próxima vez que hablemos, vamos a entrar en más detalle sobre la declaración de redención de Simeón para Yeshua, que era extraordinaria cuando él proclamó que sus ojos ahora habían visto la redención de Israel. Hermanos, nosotros somos tan benditos en saber que Yeshua, mi Redentor, me sacó de Egipto, me hizo su hijo primogénito y me dice, hijo, todo lo que tú ves allá es tuyo, nada más vete y tómalo. No, pero tú no vas, vete y tómalo, hijo, ya te lo di. No, vete y tómalo, ya te lo di. Pero tú estás esperando que venga un profeta y te lo diga. Ya te lo dijo él. ¿Qué le dijo al pueblo? Todos de ustedes, damas de arriba en los altares, quiten los ídolos, vayan y hagan como le dije y yo voy a estar con ustedes, haciéndolo. Pero ustedes tienen que hacerlo. Yo voy a estar ahí con ustedes. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que nosotros queremos que Dios nos haga todo. Nosotros no queremos hacer nada. Yo soy primogénito, hermano. Yo soy primogénito en mi casa, literalmente. Físicamente soy primogénito. ¿Cuántos son físicamente primogénitos aquí? Okay. Yo no sé si usted recuerda esos días de niñez. El primogénito tenía que dar ejemplo a los demás. ¿Correcto? ¿Nos ha dado ejemplo Yeshua? Entonces, ¿por qué hacemos otras cosas? El primogénito tenía que hacer de todo. Mira, así se hace, hermanito, hermanita. Así como mamá dice, así tenemos que hacer, limpiar aquí, limpiar. Tenemos que recoger esto y tenemos que hacerlo así, porque si no, tú sabes lo que nos va a pasar.
Primogénito. Tenía muchas responsabilidades. Y una de ellas era llevar a cabo la imagen de los padres a los hermanos para que los hermanos entendieran la voluntad de los papás. Entonces, cuando yo no quería lavar vasijas, le pagaba a mi hermano una peseta para que yo lo hiciera. Mal ejemplo. Pero por otro lado, mi mamá dice que fui buen hijo como primogénito. Entonces, si ella lo dice, que sí que debe de ser. ¿Verdad? Pero mira, el punto aquí es ese, hermano, que Yeshua es el ejemplo. Por eso dice que seas como Él. Él es el ejemplo del primogénito en tu familia. Haz como Él te dice, no te salgas de los parámetros y tú verás lo que Él va a hacer por ti. ¿Te sales de los parámetros? ¿Qué quieres? ¿Que te dé un premio por salirte? Es como si tú premias a tu hijo por desobedecerte. ¿Premiarías tú a tu hijo por desobedecerte? ¿Le darías un premio y decir, sí, hijo, eres obediente, pero aquí está $20 para que vaya y coma lo que quieras? Sí, hijo, eres obediente, vete y haz esto. Sí. ¿Qué es eso? Eso no es amor. Eso es no amarlo. Y Dios no tiene chiflados, ¿verdad que no? Porque no hace excepción de personas. No hace excepción de personas. No, que yo soy el hijo. No. El hijo ¿cómo se llama eso? Del concilio de los fariseos, ¿cómo se llamaban? Que ahorita son los descendientes que están ahora estableciendo las leyes en Jerusalén. Sanedrín. Es que yo soy hijo de aquellos del Sanedrín. No hay excepción de personas. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Entendieron esta palabra hoy? ¿Sí la captan? Vamos a seguir porque no he terminado esto, hermano. Pero le quería dar una introducción a esto para que ustedes sepan quiénes son ustedes y tengan una identidad mejor de quiénes son, ¿verdad? Yo cuando oigo esta palabra, hermano, yo me siento tan privilegiado y tan bendecido por Dios de poder ser considerado Israel. Amén. Entonces, cuando alguien quiera mofarse de ti porque tú digas que eres Israel, diga, luego hablamos, perdónalo, Padre, porque no sabe lo que habla. ¿Qué es lo que dijo Yeshua desde el madero? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Hay gente que hablan sin entendimiento, ¿verdad que sí? Sin entendimiento, hermano. Entonces tú no puedes bajarte a ese nivel. Tú tienes que decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ni lo que dicen. No tienen entendimiento. Está entenebrecido su entendimiento. ¿Verdad? Muy bien, vamos a estar puestos de pie, darle gracias a Dios. Y decirle, Padre, ayúdame a vivir como primogénito. Ayúdame a vivir como primogénito. Amén. Aleluya. Es un honor vivir como primogénito, con ese entendimiento que somos Israel. Felicita al hermano que está a tu lado y diga, bienvenido Israel. Bienvenido Israel. Eres un israelita de corazón. ¿Qué le dijo a Natán? Fue cuando Yeshua dijo, he aquí un verdadero israelita. Amén. He aquí un verdadero israelita. He aquí un verdadero pueblo israelita. Amén. Aleluya. Es un honor. Qué bendición. Padre, te damos gracias.